El esposo y su ex planearon quedarse con su fortuna, ella los descubrió en la luna de miel y lo que hizo los dejó sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sol brillaba tenuemente mientras Carla caminaba por el campus de la universidad hace más de una década. Siempre había sido una joven tranquila, alguien que prefería pasar desapercibida, concentrándose en sus estudios y en su pequeña pero cercana red de amigos. No era el tipo de persona que asistía a las fiestas o que llamaba la atención, algo que a ella no le preocupaba demasiado. Pero, como cualquier otra chica de su edad, no pudo evitar sentirse atraída por alguien que sí destacaba, Gastón. Gastón era todo lo opuesto a Carla. Él era extrovertido, popular y siempre rodeado de gente. Sus amigos lo idolatraban y las chicas competían por llamar su atención. Gastón tenía una presencia magnética, su confianza y carisma lo convertían en el centro de atención en cualquier lugar al que fuera. Durante esos años universitarios, sus vidas apenas se cruzaron. Carla lo observaba de lejos, nunca atreviéndose a acercarse más de lo necesario. Aunque existía una atracción secreta hacia él, Carla jamás pensó que sería algo más que una fantasía. Los años pasaron y, poco a poco, Carla dejó atrás sus recuerdos universitarios. Se convirtió en una mujer de 35 años con una vida ordenada. Había trabajado arduamente para conseguir un puesto respetable en la empresa de su padre, Alejandro, un hombre visionario y exitoso que había construido un imperio hotelero. Carla siempre se había sentido protegida bajo la sombra de su padre. Aunque su vida personal no había sido tan emocionante como sus amigos lo deseaban, Carla estaba satisfecha con su carrera y con la vida que llevaba. Sin embargo, todo cambió abruptamente cuando Alejandro falleció en un trágico accidente automovilístico. Su muerte fue una noticia que conmocionó a todo el mundo empresarial y devastó por completo a Carla. Perdió no solo a su padre, sino también a su mentor, su guía y su mayor apoyo en la vida. Los días que siguieron al accidente fueron oscuros y solitarios. El duelo la consumía, y cada rincón de su casa le recordaba la ausencia de su padre. Carla no estaba preparada para lo que venía. Aparte del inmenso dolor emocional, se le acumulaba la presión de la gestión de la herencia de su padre, los innumerables trámites legales, las reuniones con los abogados y el seguimiento de los negocios que él había dejado a su nombre. Aunque tenía a su madre y a algunos socios del negocio para apoyarla, se sentía inmensamente sola en su dolor. Durante ese tiempo de duelo, Carla recibió un mensaje inesperado. Gastón, a quien no había visto en años, le envió sus condolencias. Al principio, parecía un simple mensaje de cortesía, pero algo en las palabras de Gastón la conmovió profundamente. En su estado emocionalmente frágil, Carla agradeció el gesto de su antiguo compañero de universidad. Lo que empezó como un mensaje ocasional se convirtió en una conversación más frecuente. Gastón le ofrecía palabras de aliento, y lentamente, Carla comenzó a confiar en él. Gastón, como siempre, se mostró encantador y comprensivo. Sabía exactamente qué decir para consolarla. A menudo le hablaba sobre cómo entendía su dolor, compartiendo anécdotas personales sobre pérdidas en su vida. Para Carla, quien se sentía sola y vulnerable, estas palabras representaban un bálsamo. Poco a poco, Gastón fue llenando el vacío emocional que había dejado la muerte de su padre. Las conversaciones por mensaje se volvieron llamadas telefónicas y esas llamadas comenzaron a durar horas. Carla se encontraba ansiosa por escuchar su voz, esperando con impaciencia el momento del día en que Gastón la llamaría para hablarle sobre cualquier cosa, desde trivialidades hasta profundas reflexiones sobre la vida. En esas charlas, Carla descubrió una versión de Gastón que nunca había conocido en la universidad, un hombre que parecía más maduro, sensible y comprensivo. El tiempo pasó, y los encuentros virtuales se transformaron en encuentros cara a cara. Gastón se ofrecía a acompañarla a diferentes eventos o simplemente a salir a caminar para despejarse.
Carla, que se había aislado del mundo tras la muerte de su padre, encontró en estos momentos con Gastón una válvula de escape. Sus sonrisas y palabras amables la ayudaban a olvidar, aunque fuera por un rato, el dolor que sentía. Sin embargo, no todos en su entorno compartían el mismo entusiasmo que Carla. María, su mejor amiga desde la infancia, tenía dudas desde el principio. Para ella, era demasiado sospechoso que Gastón, el chico popular y distante de la universidad, apareciera de repente en la vida de Carla justo en el momento en que más vulnerable estaba. No quiero ser negativa, Carla, pero ¿no te parece extraño que Gastón apareciera justo ahora? No me parece el mismo chico que conocimos en la universidad, le dijo María un día mientras tomaban un café. Carla, molesta por la insinuación, negó con la cabeza. Sé que puede parecer raro, pero ha cambiado. No es el chico arrogante que solía ser. Me ha apoyado mucho desde que papá murió. Estoy segura de que esto es real. María se cruzó de brazos, no convencida. Pero también sabía que no lograría que Carla lo viera de otra forma. Desde la muerte de su padre, Carla estaba vulnerable, y su deseo de encontrar consuelo era evidente. Solo te pido que tengas cuidado, insistió María. Algo no me huele bien, pero si confías en él, no te voy a frenar. Solo no te dejes cegar por lo que parece perfecto. Carla, irritada por la preocupación de María, intentó cambiar el tema. Aunque las palabras de su amiga resonaban en su mente, no quería dejar que las dudas la consumieran. Gastón era su refugio, y no estaba dispuesta a arruinar lo que parecía ser su única oportunidad de encontrar paz tras la tragedia que había vivido. Con el tiempo, la relación entre Carla y Gastón se volvió más seria. Él era encantador, atento y parecía completamente comprometido con hacerla feliz. A los 6 meses de haberse reconectado, Carla y Gastón comenzaron su noviazgo formal. Para Carla, este nuevo amor era el respiro que tanto necesitaba. Gastón no solo la hacía sentir acompañada, sino que también parecía ser el antídoto perfecto para el dolor que había estado cargando desde la muerte de su padre. Gastón, con su carisma habitual, se mostró como el compañero ideal. Siempre sabía qué decir para hacerla sentir especial, para aliviar sus preocupaciones y brindarle una sensación de seguridad. Carla, que había pasado meses sumida en la tristeza, se sintió afortunada de tener a alguien como él en su vida. A pesar de los consejos de su amiga María, quien seguía siendo escéptica, Carla continuó avanzando en su relación con Gastón. Cada día, él le ofrecía gestos de cariño, detalles que alimentaban su ilusión de haber encontrado a alguien que la entendía. Pasaron fines de semana juntos, disfrutaron de cenas románticas y compartieron largas conversaciones sobre el futuro, algo que emocionaba a Carla profundamente. Parecía que, después de tanto dolor, finalmente estaba recuperando su capacidad de soñar con un futuro feliz. María, aunque aún escéptica, se mantuvo al margen, respetando las decisiones de su amiga. Sabía que Carla estaba profundamente enamorada, y aunque no confiaba del todo en Gastón, decidió no interferir más. Sin embargo, en sus conversaciones privadas, trataba de recordarle a Carla que no debía perder de vista lo que estaba sucediendo. Solo te pido que no te apresures, Carla. Tómate el tiempo para conocerlo bien, le decía María, con un tono amable pero firme. Pero Carla no podía evitar emocionarse cada vez más con la relación. Gastón era todo lo que había soñado en un compañero, y después de años de haberlo visto solo como un chico distante de la universidad, ahora lo tenía a su lado, compartiendo momentos que nunca pensó que viviría. Para ella, parecía que la vida, después de la tragedia, finalmente le estaba ofreciendo una nueva oportunidad de ser feliz. El tiempo que Carla y Gastón pasaron juntos después de formalizar su noviazgo fue un periodo de felicidad para Carla. Gastón se mostró como el compañero ideal, siempre atento, cariñoso y con grandes planes para el futuro juntos. Cada día parecía más enamorado,
y cada gesto suyo parecía confirmar lo que Carla había anhelado durante años, un amor sincero que la ayudara a sobrellevar el dolor de la muerte de su padre. 6 meses después de iniciar su relación, Gastón sorprendió a Carla con una propuesta de matrimonio. Fue un día inesperado. Habían organizado una cena íntima en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El lugar estaba decorado con flores, y la atmósfera era cálida y romántica. Gastón se mostraba especialmente nervioso esa noche, algo que Carla atribuyó a la emoción del momento. Cuando el postre llegó a la mesa, Gastón, con una sonrisa encantadora, se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella. Carla, desde que nos reencontramos, mi vida ha cambiado de una manera que nunca imaginé. Sé que en estos meses hemos compartido momentos inolvidables, y no puedo imaginar un futuro sin ti. Te amo profundamente, y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. ¿Te casarías conmigo? Carla se quedó sin palabras. Su corazón latía acelerado mientras miraba el anillo que Gastón le ofrecía. No podía creer que, después de todo lo que había pasado, finalmente estaba a punto de vivir el tipo de felicidad que siempre había soñado. Sin dudarlo, dijo que sí. Sí, claro que sí, exclamó Carla, con lágrimas en los ojos. Los meses que siguieron estuvieron llenos de preparativos para la boda. Carla, aunque algo abrumada por los detalles, se sentía emocionada y feliz. Gastón se involucró en cada decisión, desde la elección del lugar hasta la organización del evento. Parecía estar tan comprometido como ella en construir una vida juntos. Sin embargo, para María, quien había mantenido sus reservas desde el principio, todo sucedía demasiado rápido. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Carla, no quiero ser la aguafiestas, pero ¿no te parece que esto está yendo muy deprisa?, le preguntó María un día mientras tomaban un café. 6 meses de noviazgo y ya están comprometidos. Es Gastón, el mismo chico que apenas conocíamos en la universidad. Sigo pensando que hay algo raro en todo esto. Carla suspiró, agotada de las dudas de su amiga. María, sé que te preocupas por mí, pero Gastón ha cambiado. Ha sido increíble todo este tiempo. Me apoya, me entiende, y lo más importante, me hace sentir amada. ¿No es eso lo que siempre quise? María se mantuvo en silencio, sin querer discutir más. Sabía que Carla estaba convencida de su amor por Gastón y que nada de lo que dijera cambiaría eso. La boda fue una ceremonia majestuosa, celebrada en uno de los hoteles de lujo que su padre había dejado como parte de su herencia. Todo estaba perfectamente planeado, la decoración elegante, el ambiente lleno de flores exóticas y los invitados vestidos con sus mejores galas. Carla lucía radiante en su vestido blanco, mientras que Gastón, con su sonrisa encantadora, parecía el hombre ideal. Era un evento de ensueño, y Carla no podía estar más feliz. Después de la ceremonia, los recién casados partieron rumbo a su luna de miel en un lujoso resort en las Maldivas. El destino era perfecto, una isla paradisíaca con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Carla estaba emocionada por pasar este tiempo a solas con Gastón, lejos del ajetreo de la boda y los preparativos. Los primeros días en las Maldivas fueron perfectos. Gastón y Carla disfrutaron de la playa, de cenas románticas bajo las estrellas y de paseos por la orilla del mar. Carla se sentía en un sueño, completamente enamorada de su nuevo esposo. Gastón parecía el hombre perfecto, siempre atento y dispuesto a complacerla. Sin embargo, algo comenzó a cambiar después de esos primeros días idílicos. Gastón, que hasta entonces había sido completamente devoto de Carla, comenzó a comportarse de manera extraña. Empezaba a recibir llamadas frecuentes en su teléfono, llamadas que siempre tomaba en privado. Aunque Carla no le prestó atención al principio, con el tiempo, esas llamadas comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia.
Gastón se excusaba diciendo que eran asuntos de trabajo que no podía posponer, pero Carla notaba algo diferente en su tono, algo que la incomodaba. Una tarde, mientras disfrutaban del sol junto a la piscina, Gastón desapareció sin previo aviso. Carla se quedó esperándolo, pensando que solo se había alejado por un momento. Sin embargo, pasaron horas y Gastón no regresaba. Preocupada, decidió ir a buscarlo por el resort, pero no lo encontró por ningún lado. Cuando finalmente apareció, su actitud era evasiva. «Lo siento, amor. Tenía que atender unos negocios urgentes», explicó Gastón, con una sonrisa forzada. «No quería preocuparte». Carla, aunque aliviada de que hubiera regresado, no pudo evitar sentirse incómoda. ¿Qué negocios tan importantes podían existir durante su luna de miel? Trató de ignorar sus dudas, pensando que tal vez era solo su imaginación jugando con ella. Después de todo, Gastón siempre había sido un hombre de negocios ocupado, y quizá eso simplemente era parte de su vida. Los días pasaron, y las excusas de Gastón continuaron. Desaparecía por largas horas, siempre con la misma justificación de que eran asuntos de trabajo. Carla intentaba disfrutar del viaje, pero las ausencias de Gastón empezaron a pesarle. Ya no se sentía completamente feliz, y las dudas comenzaron a invadir su mente. A pesar de sus esfuerzos por ignorar lo que estaba ocurriendo, no podía evitar sentir que algo estaba mal. En una de esas noches, mientras cenaban en uno de los restaurantes del resort, Carla intentó confrontar a Gastón de manera sutil. «Gastón, ¿no te parece que hemos tenido poco tiempo juntos? Sé que tienes trabajo, pero esto es nuestra luna de miel, pensé que sería diferente», dijo Carla, con una sonrisa tímida, intentando no sonar confrontativa. Gastón, al escucharla, se tensó por un momento antes de responder. «Lo sé, Carla. Pero hay cosas que no puedo dejar de lado, incluso ahora. Prometo que estos últimos días serán solo para nosotros», respondió, tomando su mano. Carla asintió, aunque por dentro no estaba convencida. Algo en la mirada de Gastón le decía que no le estaba diciendo toda la verdad. Aún así, decidió darle el beneficio de la duda y disfrutar lo que quedaba del viaje. Una mañana, mientras Gastón tomaba una ducha, dejó su teléfono sobre la cama. Carla, atormentada por sus sospechas, miró el teléfono por un momento, indecisa. Sabía que no debía revisar sus cosas, pero la incertidumbre la estaba carcomiendo. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y lo desbloqueó. Lo que encontró la dejó sin aliento. Había mensajes entre Gastón y una mujer llamada Fernanda, una antigua compañera de universidad que Carla recordaba vagamente. Los mensajes hablaban de encuentros que habían tenido antes de la boda y hacían referencias a planes que estaban a punto de concretarse. Carla, con el corazón en la garganta, siguió leyendo. Las palabras herencia y fortuna aparecían repetidamente en la conversación. Fernanda y Gastón estaban confabulados, y todo lo que Carla había creído sobre su relación con Gastón se desmoronó en ese momento. Carla cerró el teléfono con manos temblorosas. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Todo había sido una farsa, un engaño para acceder a la herencia que su padre le había dejado. La traición de Gastón no solo le había roto el corazón, sino que también la había dejado vulnerable y desprotegida. En lugar de confrontarlo de inmediato, Carla decidió mantener la calma. Sabía que necesitaba más información antes de actuar. Estaba decidida a descubrir toda la verdad. Carla cerró el teléfono de Gastón con una mezcla de incredulidad, dolor y furia. Su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo lo que había construido emocionalmente junto a su esposo, había sido una mentira. La traición era devastadora, no solo porque Gastón la había engañado, sino porque todo había sido un plan frío y calculado para quedarse con la fortuna que ella había heredado de su padre. Gastón, el hombre en quien había confiado ciegamente,
había orquestado todo junto a Fernanda, una mujer que apenas recordaba de sus días en la universidad. Carla se sentó en el borde de la cama, respirando profundamente mientras trataba de asimilar lo que acababa de descubrir. Su cuerpo temblaba, no solo de rabia, sino también de impotencia. Quería gritar, quería confrontar a Gastón en ese mismo momento, pero una voz en su interior le decía que debía ser más inteligente que él. Necesitaba pruebas, necesitaba armarse de toda la información posible antes de actuar. Carla pensó en todas las señales que había ignorado. Los mensajes secretos, las llamadas a escondidas, las largas ausencias durante la luna de miel, todo había estado frente a ella, pero no lo había querido ver. Ahora, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y la imagen que se formaba era dolorosa y cruel. Fernanda, la excompañera de universidad, había sido siempre una figura distante en la vida de Carla, pero recordaba bien su arrogancia y su actitud despectiva. Aunque nunca fueron cercanas, Carla siempre había sentido que Fernanda la miraba con una especie de resentimiento silencioso, como si la considerara inferior. Y ahora todo tenía sentido. Fernanda, junto con Gastón, había estado planeando aprovecharse de la herencia de su padre desde el principio. La muerte de Alejandro, el padre de Carla, no había sido más que una oportunidad para ellos. Carla sabía que no podía dejar que Gastón o Fernanda se salieran con la suya. Pero no podía actuar precipitadamente. Necesitaba ser cuidadosa, recopilar más información y encontrar la forma de exponerlo sin poner en peligro lo que quedaba de su vida. Lo primero que debía hacer era seguir actuando como si no supiera nada, mantener la fachada de la esposa enamorada y despreocupada mientras planeaba su siguiente movimiento. Esa noche, cuando Gastón salió del baño, Carla ya había recuperado la compostura. Sonrió, como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro su mente estaba trabajando a toda velocidad. Gastón se sentó a su lado en la cama, despreocupado, e incluso la besó en la frente antes de apagar la luz. «Te amo, Carla. Eres lo mejor que me ha pasado», dijo Gastón con su tono suave, pero ahora esas palabras le sonaban vacías y cargadas de cinismo. Carla apenas pudo murmurar un yo también antes de que él se durmiera. Esa noche, mientras Gastón dormía profundamente a su lado, Carla permaneció despierta, contemplando todas las opciones que tenía. No podía dejar que Gastón la viera dudar o cambiar su comportamiento. Al día siguiente, actuaría como si todo estuviera bien, pero en realidad, comenzaría a investigar más a fondo. A la mañana siguiente, mientras Gastón dormía, Carla decidió salir temprano del hotel. Necesitaba aire, pero más que eso, necesitaba encontrar una manera de obtener más pruebas. Caminando por la playa, se le ocurrió una idea. Pablo, el joven empleado del resort que había conocido durante los primeros días de su estancia, podría ayudarla. Pablo había sido amable con ellos desde su llegada, y siempre estaba dispuesto a ofrecerles cualquier tipo de asistencia. Carla pensó que, si le explicaba su situación, él podría proporcionarle la ayuda que necesitaba. Esa misma tarde, Carla se acercó a Pablo en una de las zonas comunes del resort. Le pidió que se reuniera con ella discretamente en uno de los lugares más apartados del hotel. Cuando se encontraron, Pablo, aunque sorprendido, aceptó escuchar lo que Carla tenía que decir. «Necesito tu ayuda, Pablo», dijo Carla, con una expresión grave. «Sé que esto no es algo que deberías hacer, pero estoy en una situación muy delicada y no tengo a nadie más a quien recurrir». Pablo frunció el ceño, pero asintió, indicándole que continuara. «He descubierto que mi esposo me ha estado engañando, pero no solo es una infidelidad. Él y otra mujer han estado planeando robarme mi herencia. Necesito pruebas de sus movimientos, de lo que han estado haciendo y diciendo. No puedo permitirme perder todo lo que mi padre construyó». Pablo parecía incómodo, pero al ver la sinceridad y desesperación en los ojos de Carla, finalmente accedió. «Está bien, haré lo que pueda».
Puedo acceder a algunos registros del hotel, ver si hay algo sospechoso en sus reservas o transacciones, dijo Pablo, bajando la voz para que nadie los escuchara. Carla le agradeció profundamente y, a partir de ese momento, Pablo se convirtió en su cómplice. Durante los días siguientes, él comenzó a recopilar información sobre los movimientos de Gastón. Lo que descubrió fue aún más devastador. Gastón había reservado una habitación separada para Fernanda en un hotel cercano. Los dos se habían estado viendo a escondidas durante la luna de miel. Carla se sintió traicionada de una manera que nunca había experimentado antes. La herida que le había dejado la muerte de su padre ahora se profundizaba con esta nueva traición. Pero, en lugar de hundirse en la desesperación, Carla comenzó a planear su venganza. No podía dejar que Gastón y Fernanda se salieran con la suya. Tenía que asegurarse de que pagaran por lo que habían hecho. Con la ayuda de Pablo, Carla también consiguió pruebas de las transacciones bancarias entre Gastón y Fernanda. Gastón había estado enviándole dinero a Fernanda desde hacía meses, antes incluso de que le propusiera matrimonio. Todo el plan estaba perfectamente orquestado: casarse con Carla, acceder a su fortuna y luego repartir el dinero con Fernanda. Carla, aunque devastada, supo que debía mantenerse firme. No podía permitirse actuar impulsivamente, no hasta tener todo lo que necesitaba. Sabía que, si jugaba bien sus cartas, no solo podría evitar que Gastón y Fernanda se llevaran su herencia, sino que podría desenmascararlos públicamente. Una noche, mientras cenaban juntos en la terraza del resort, Carla miró a Gastón a los ojos y sintió una mezcla de odio y tristeza. Gastón seguía actuando como el esposo perfecto, sin sospechar que Carla sabía todo. Durante esa cena, Carla tomó una decisión importante: no confrontaría a Gastón de inmediato. En su lugar, esperaría hasta estar completamente segura de tener todas las pruebas necesarias. Después de esa cena, Carla contactó nuevamente a Pablo. Le pidió que le ayudara a organizar una cena privada especial en la terraza del hotel, solo para ella y Gastón. Sería el escenario perfecto para la confrontación final, el momento en el que Carla expondría todo lo que había descubierto. Los días pasaron lentamente, pero Carla mantuvo su fachada de esposa enamorada. Cada sonrisa, cada gesto de cariño hacia Gastón, ahora estaban cargados de una frialdad calculada. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, Gastón no tendría a dónde huir. Los días que siguieron a la revelación de la traición de Gastón y Fernanda fueron tensos para Carla. Aunque mantenía la fachada de una esposa enamorada, cada vez que Gastón se acercaba a ella, su corazón latía con una mezcla de rabia y determinación. La luna de miel, que debía haber sido un momento de alegría, se había convertido en un escenario de engaño y deslealtad. Sin embargo, Carla sabía que no podía permitirse actuar precipitadamente. Tenía que ser más astuta que Gastón y, para ello, necesitaba planificar cada detalle de su venganza cuidadosamente. Sabía que la clave de todo estaba en recolectar pruebas sólidas que no solo le permitieran exponer a Gastón, sino también proteger su herencia. No podía dejar que lo que su padre había construido con tanto esfuerzo cayera en manos de un traidor. Con la ayuda de Pablo, Carla comenzó a reunir más pruebas. Él le proporcionó registros de las reservas del hotel, donde aparecía el nombre de Fernanda. Descubrió que Gastón había pagado por su estadía en un hotel cercano al resort. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Gastón no solo había planeado el robo de su herencia, sino que también había mantenido encuentros con Fernanda durante la luna de miel. Todo había sido una farsa. Pero Carla no se dejó llevar por la rabia. Sabía que actuar con inteligencia era la única forma de salir victoriosa. Con cada nuevo detalle que descubría, su plan tomaba forma. Decidió que no confrontaría a Gastón hasta estar de regreso en su país, donde tendría más control sobre la situación. Quería que la confrontación fuera definitiva,
que no quedara ninguna duda sobre la traición y que Gastón no pudiera defenderse con mentiras. Mientras tanto, Carla continuó con su actuación. Sonreía cuando era necesario, tomaba la mano de Gastón durante las cenas y se comportaba como si no supiera nada. Gastón, confiado en que su plan seguía adelante sin problemas, no sospechaba nada. Creía que tenía todo bajo control, pero no se imaginaba que cada paso que daba estaba siendo monitoreado. Carla también se encargó de recopilar pruebas financieras. Con la ayuda de Pablo, pudo acceder a los registros bancarios de Gastón y descubrir las transferencias que había hecho a Fernanda. Había estado enviándole dinero durante meses, financiando su parte del plan. Estas pruebas serían cruciales para cuando llegara el momento de enfrentarlo. A medida que Carla recopilaba más y más pruebas, comenzó a imaginar cómo sería el enfrentamiento final. No quería una simple discusión en privado. Quería que la traición de Gastón fuera expuesta de manera que no hubiera forma de que él se recuperara. Quería que Fernanda también fuera parte de esa exposición, que ambos se dieran cuenta de que sus planes habían fracasado estrepitosamente. Una noche, mientras cenaban en la terraza del hotel, Carla miró a Gastón y sintió una mezcla de desprecio y satisfacción. El hombre que había arruinado su confianza estaba sentado frente a ella, completamente ajeno a lo que se avecinaba. Carla sabía que la confrontación estaba cerca, pero aún faltaba un último paso. Antes de que regresaran de su luna de miel, Carla organizó una cena privada especial. Sería el último evento de su estancia en el resort, y en esa cena, Carla planeaba exponer todo lo que sabía. Decidió que, aunque el golpe final sería en su país, necesitaba que Gastón supiera que ella estaba un paso por delante de él. Quería que comenzara a sentir el miedo que ella había sentido cuando descubrió la traición. Carla se aseguró de que todo estuviera preparado para la cena. La mesa estaría dispuesta en la terraza, iluminada por velas y con una vista perfecta al océano. Sería el escenario ideal para que Gastón bajara la guardia, creyendo que estaba a punto de disfrutar de una velada romántica con su esposa. Cuando la noche llegó, Gastón parecía relajado y complacido. Se sentó frente a Carla, le sonrió y comenzó a hablar sobre su regreso y los planes para el futuro. Sin embargo, Carla apenas lo escuchaba. Su mente estaba concentrada en lo que estaba a punto de hacer. En medio de la conversación, Carla interrumpió a Gastón con una frialdad que lo tomó por sorpresa. «Gastón, ¿hay algo que quieras decirme?», preguntó, mirándolo directamente a los ojos. Gastón, confundido, frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «¿Por qué lo preguntas?», respondió, visiblemente nervioso. Carla mantuvo la calma. Había esperado ese momento y estaba lista. «Sé todo, Gastón. Sé lo que has estado haciendo con Fernanda. Sé que ambos planearon todo esto para robarme la herencia de mi padre». El rostro de Gastón palideció. No podía creer lo que estaba escuchando. Por un momento, pareció intentar negar lo que Carla decía, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Carla lo observaba con una mirada fría, esperando su reacción. «Carla, no es lo que piensas, yo puedo explicarlo», balbuceó Gastón, sin saber cómo justificar lo injustificable. «No, no puedes explicarlo, Gastón. Tengo pruebas de todo». «¿De verdad creíste que podrías engañarme de esta manera y salir impune?», replicó Carla, levantándose de la mesa. Gastón se quedó en silencio, incapaz de reaccionar. Su plan se había desmoronado ante él, y Carla tenía todo bajo control. La cena continuó en silencio, pero para Carla, ese fue solo el comienzo del fin. Sabía que el enfrentamiento final sería aún más devastador para Gastón. El verdadero golpe estaba por llegar. Durante los días siguientes a su regreso a casa, Carla mantuvo su distancia, fría y calculadora, mientras Gastón buscaba desesperadamente alguna manera de recuperar el control de la situación.
Sin embargo, Carla ya había tomado una decisión y sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. Una tarde, después de consultar con su abogado confidencial, Carla decidió que había llegado el momento de terminar con la farsa. Había reunido todas las pruebas necesarias y Gastón no tendría salida. Con los papeles de la separación listos y firmados, solo quedaba una cosa por hacer: enfrentarlo con todas las cartas sobre la mesa. Gastón llegó a casa esa noche, visiblemente nervioso. Aunque intentaba mantener una fachada de calma, sabía que Carla lo estaba observando de cerca. Intentó hacer lo de siempre, actuar como si todo estuviera bien, como si pudiera encantarla y convencerla de que todo había sido un error. Pero cuando entró en la sala de estar y vio a Carla sentada junto a su abogado y su guardaespaldas privado, su rostro palideció. Gastón comprendió de inmediato que no había escapatoria. Carla no estaba sola, y eso dejaba claro que la situación había pasado de ser un simple conflicto matrimonial a algo mucho más serio. El guardaespaldas, un hombre imponente, permanecía de pie junto a la puerta, mientras el abogado tenía los documentos listos sobre la mesa. Gastón se quedó de pie por un momento, mirando la escena con incredulidad. «Tenemos que hablar, Gastón», dijo Carla, con una voz que no admitía discusión. «Este es el final de todo. No hay vuelta atrás». Gastón tragó saliva, sin saber qué decir. La presencia del guardaespaldas y el abogado lo hacía sentirse acorralado, y por primera vez en mucho tiempo, parecía comprender que su juego había terminado. «Carla, por favor», empezó a decir, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar. «No te atrevas a pedirme nada, Gastón. Sé todo. Las transferencias, los encuentros con Fernanda, los planes para robarme la herencia de mi padre. Tengo pruebas de todo. Y no estoy aquí para escucharte dar excusas. Estoy aquí para ponerle fin a esto». Gastón se quedó en silencio, con las manos temblorosas mientras miraba los papeles sobre la mesa. No había forma de escapar. Carla, su abogado y el guardaespaldas le habían cerrado cualquier posible salida. «Vas a firmar estos papeles», continuó Carla, manteniendo su mirada fija en él. «Vas a firmarlos aquí y ahora, y cuando termines, te irás de mi vida para siempre. No te vas a llevar nada, Gastón. Todo lo que tienes es gracias a mí, y me aseguraré de que no te quedes con absolutamente nada». El abogado deslizó los documentos hacia Gastón, mientras el guardaespaldas daba un paso hacia adelante, dejando en claro que no se trataba de una simple sugerencia. Gastón no tenía opción. Estaba atrapado, y lo sabía. Con las manos temblorosas, tomó la pluma y comenzó a firmar, consciente de que todo lo que había planeado con Fernanda había fracasado estrepitosamente. «Esto no tenía que ser así, Carla», murmuró mientras firmaba, todavía tratando de salvar su orgullo. «Podríamos haberlo solucionado de otra manera. Yo cometí errores, pero lo hice porque pensaba que no podría estar a tu altura». Carla, sin embargo, no lo escuchaba. Las palabras de Gastón ya no tenían peso alguno. Sabía que todo lo que había salido de su boca en los últimos meses había sido una mentira. No quedaba nada que pudiera reparar. Cuando Gastón terminó de firmar, dejó la pluma sobre la mesa y se levantó lentamente, derrotado. Sabía que su vida con Carla había terminado, y también sabía que nunca volvería a recuperar lo que había perdido. El guardaespaldas lo escoltó hacia la puerta, sin decir una palabra, mientras Carla permanecía sentada, observando cómo se alejaba. Antes de salir, Gastón se giró para mirarla una última vez. «Te amaba, Carla», dijo, pero su voz sonaba vacía, como si incluso él supiera que ya no había nada detrás de esas palabras. Carla lo miró fríamente, sin responder. Sabía que esas palabras no significaban nada. Había estado tan cerca de perderlo todo, pero ahora, con Gastón fuera de su vida, sentía que por fin podía empezar a reconstruirse.
Cuando Gastón desapareció por la puerta, el abogado recogió los papeles firmados y le ofreció a Carla una sonrisa tranquilizadora. «Hemos hecho todo como lo planeamos. No podrá tocar ni un centavo de la herencia», le dijo, mientras guardaba los documentos. Carla asintió, pero no dijo nada. Sabía que todavía quedaba un largo camino para recuperarse de lo que había pasado, pero también sabía que había ganado la batalla más importante de su vida, la batalla por su dignidad y por el legado de su padre. Al quedarse sola en la casa, Carla respiró profundamente por primera vez en semanas. El peso de la traición de Gastón ya no era un fardo que debía cargar. Había recuperado el control de su vida, y aunque el camino hacia la sanación no sería fácil, sabía que tenía la fortaleza para superarlo. El proceso de separación había concluido, y Carla había conseguido lo que se había propuesto, dejar atrás a Gastón y proteger el legado de su padre. Había sido una lucha dolorosa, pero también un proceso de aprendizaje profundo, uno que la había obligado a enfrentar las traiciones y las mentiras que habían envuelto su vida durante los últimos meses. Ahora, sentada en la tranquilidad de su hogar, Carla reflexionaba sobre todo lo que había sucedido y sobre cómo su vida había cambiado para siempre. El engaño de Gastón no solo había sido una traición emocional, sino también un ataque directo a su confianza y su integridad. Cuando lo conoció, pensaba que había encontrado en él una oportunidad para sanar las heridas que la muerte de su padre le había dejado, una manera de empezar de nuevo. Pero esa relación, que había comenzado con promesas de amor y futuro, había sido una trampa fría y calculada, diseñada para arrebatarle lo que era suyo. Las lecciones más difíciles de la vida a menudo vienen envueltas en dolor. Para Carla, el mayor desafío fue aceptar que había sido engañada por alguien en quien confiaba ciegamente. Pero en medio de ese dolor, también había encontrado su fuerza. El proceso de descubrir la traición de Gastón no solo reveló la verdad sobre él, sino también la verdad sobre sí misma. Carla descubrió que era mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. El dinero, la herencia y las ambiciones de Gastón eran solo una parte de la ecuación. Lo más doloroso fue darse cuenta de que su relación con él nunca había sido auténtica. Gastón había usado su encanto y su habilidad para manipular, para crear una fachada de amor que nunca existió en realidad. Todo había sido un juego, y en ese juego, Carla había sido la pieza clave, hasta que decidió dejar de jugar. A pesar de todo, Carla no se arrepentía. Sabía que había sido honesta en sus sentimientos y había entregado lo mejor de sí misma. Al final, lo que la traición de Gastón le enseñó fue que, aunque el amor puede ser ciego, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ver más allá de las ilusiones. El amor no puede basarse en mentiras ni en promesas vacías. Al recuperar su independencia y su dignidad, Carla se dio cuenta de que el amor verdadero comienza con el respeto por uno mismo. Por otro lado, Gastón, ahora apartado de la vida de Carla, se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones. Había perdido todo lo que intentó conseguir mediante engaños, y más allá del dinero, había perdido la única oportunidad de construir algo real con alguien que lo había amado de verdad. El egoísmo y la ambición lo habían llevado a la ruina, no solo económica, sino también emocional. Y ahora, en su soledad, solo le quedaba reflexionar sobre lo que había hecho, mientras Carla avanzaba en su nueva vida, sin mirar atrás. El plan de Fernanda y Gastón había sido perfecto, o al menos eso creían. Pero ambos subestimaron la fortaleza de Carla, su capacidad para superar los obstáculos y su determinación para proteger lo que le pertenecía. Lo que ellos no calcularon fue que, en su intento por destruirla, habían sido ellos quienes terminaron destruyéndose a sí mismos. Ahora, Carla podía seguir adelante, más fuerte, más consciente de quién era y lo que merecía. Había aprendido a no depender de nadie para ser feliz, a confiar en su instinto y a no permitir que nadie más se aprovechara de su confianza y su bondad. No necesitaba la validación de Gastón ni de nadie más. Su valor venía de dentro,
de su capacidad para levantarse después de cada caída y continuar caminando con la frente en alto. El camino hacia el futuro era incierto, pero lo que Carla sí sabía era que no lo recorrería con miedo. Ahora era una mujer nueva, transformada por las experiencias que había vivido. Los errores del pasado no la definían, lo que la definía era su capacidad para aprender de ellos y seguir adelante con más sabiduría y fortaleza. Con el apoyo de su madre, Teresa, y su amiga, María, Carla supo que no estaba sola. Había una red de personas que realmente la amaban y la valoraban, algo que Gastón nunca entendió ni valoró. Carla sabía que, aunque el amor romántico podía fallar, el amor genuino que tenía por su familia y amigos era inquebrantable. El futuro de Carla ya no dependía de las decisiones de otros. Ahora ella estaba a cargo de su propio destino. Con el legado de su padre seguro y su integridad intacta, sabía que era hora de empezar una nueva etapa, una que estaría llena de posibilidades y, lo más importante, de paz. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.